autor de cómics e ilustrador. Y nada, mi última obra publicada es Psicofante, editada por Outsider Comics, en la que, bueno, es una suerte de ficción autobiográfica en la que pues trato de exorcizar pues lo que es la vida de un pobre diablo que intenta ganarse la vida dibujando. Entonces, pues desde trabajos precarios para ir tirando a la propia angustia vital pues, de la que estamos todos encerrados. Y esto es mi última referencia, que salió en diciembre del año pasado. Y bueno, yo empecé con esto de los cómics con 18 años publicando en la Kiss Comics, la revista pornográfica editada por La Cúpula. Desde aquí un saludo a Emilio, mi primer editor, y que sin ese trabajo pues no hubiera continuado, ya que ahí aprendí anatomía, aprendí a narrar, a construir historias. Tenía que hacer una historieta al mes de 7 páginas, y eso, claro, te hace, aunque fuera de género pornográfico, al fin y al cabo es un género que tiene sus claves y su forma de ser y de contar historias. Entonces eso me ayudó mucho a cómo contar cómics, ¿no? Entonces eso es un poco cuando empecé. A partir de ahí ya salí, pues aquí en España publicado para Norma Editorial, para Inefable TVOs, para Outsider que ya he comentado, y para afuera pues sí que he hecho curro de encargo pues desde Dark Horse a IDW. Referentes, pues a ver, el más obvio son la escuela así más underground y lo que se llamó post-underground norteamericana, Robert Crumb, Daniel Close, Charles Vance, pero bueno, también yo me siento también muy heredero de esos primeros autores del Víbora, desde Nazario, a Martí, a los tebeos autobiográficos de Ramón Boldú. Y también a la hora de contar historias, pues me gusta muchísimo Yoshiro Tatsumi, ¿no? Cómo es capaz de juntar elementos de género con historietas de autor. El tebeo japonés así más oscuro, como el de Shuichiro Maruo o Hideshi Ino, que aunque gráficamente no son referentes que se puedan ver en mi obra, sí que están ahí como pozo. Y luego, por supuesto, yo soy un chaval que yo crecí leyendo tebeos de superhéroes. O sea, siempre digo que el primer nombre de autor que memoricé fue John Byrne. A mí tanto su Patrulla X como sus Cuatro Fantásticos me encantaban. Y hablando un poco de mi método de trabajo, una cosa es cuando yo hago un encargo, o trabajo con un guión ajeno, que ahí sí que hago una labor más concienzuda de lo que es boceto, planificación, para que todo esté claro y que no se quede nada en el tintero, ¿no? Pero cuando me escribo mis propios cómics, me interesa que sea más orgánico, no existe una cuestión de guión cerrado, por así decirlo. Entonces yo lo que hago es, pues primero empiezo a escribir en libreta, y luego ya empiezo a hacer pequeños bocetos, pero tampoco para quedar nada claro, sino yo ya directamente, como yo trabajo, me gusta en mis cómics trabajar una retícula de 9 viñetas, de 3×3, lo que hago yo ya sabiendo ese espacio, empiezo a enfocar los lápices, los rotulo a lápiz y luego ya es el acabado, ¿no? Que yo sí que en ese sentido yo lo hago todo a mano, o sea, suelo trabajar con pincel y plumilla. Me interesan mucho las tramas manuales, ¿no? Que se pueden acercar a cierta estética más japonesa, la propia rotulación también a mano, aunque, claro, esto viene de una foto, pero a mí me gusta redibujarla, ¿no? Sacar mis propios puntos de fuga, sacar mi punto de vista, porque a mí no me interesa tanto el simplemente calcar, ¿no? Encima de foto, pero a mí me interesa un método que me permita continuamente cambiar las reglas del juego, ¿no? Por así decirlo. O sea, si estoy escribiendo sobre algo y se me ocurre una conexión con otra cosa, poderla meter. Una cosa que no se te permite con un guión cerrado, ¿no? En ese sentido, me gustan mucho las narrativas así más río, ¿no? Pues como puede ser, por ejemplo, la de Proust o Henry Miller, ¿no? Ese tipo de escritura que partes, ¿no? de cierta confianza en el lenguaje y a partir de ahí vas tirando del hilo. Me preguntaban que qué TVO me hubiera gustado hacer. Pues a ver, lo obvio sería decir, pues yo qué sé, la obra de Robert Crumb o los TVOs, ¿no? De Ramón Boldú y tal, pero bueno, es que son obras que tienes que haber sido Robert Crumb, ¿no? Para haber hecho esos TVOs. Está muy ligado la vida y la obra, ¿no? Que es un poco, te va dejando Psicofantes por donde va. Pero en el sentido de qué TVO de verdad me hubiera gustado hacer, pues igual algo completamente opuesto. Por ejemplo, a mí me hubiera encantado poder, pues yo qué sé, pues como lo que hizo Frank Miller con Daredevil, ¿no? O sea, saber que
tienes X años para poder desarrollar una trama con un personaje que te van a leer X gente y encima tener esa libertad creativa. O sea, ya puestos a pedir ese tipo de trabajo que sé que yo nunca voy a acceder, ¿no? Una obra así mastodóntica como puede ser El Eternauta, ¿no? O algo así. O si nos ponemos incluso una labor en tiras de prensa, que son cosas que, eso, yo ya no voy a vivir, pero que, joder, por molar hubiera molado hacerlo. Y luego me preguntan que muestre un poquito cosas que me gustan, pues voy a sacar unos tebeos de las revistas que sacaba Robert Crumb en Estados Unidos, que me trajo otro gran autor de cómics, César Sebastián. Y nada, es un poco este formato es que a mí me encantan. O sea, a mí me encanta la grapa, el blanco y negro, aquí juega con fotonovela, hay muchos autores dentro, cada uno, ¿no? con sus obsesiones, sus filias. Es un formato vamos, es que me podría embobado viendo este producto. Y mi nuevo TVO que va a editar Outsider va a recuperar un poco este formato. Va a ser una revista y conteniendo 3 historias, a ver si la puedo terminar y este año sale a la venta. Y nada, muchísimas gracias por interesaros por mí y nada, nos vemos en las bibliotecas. Hasta luego.